¿Qué tal? Soy Esmeralda Velázquez y hoy vamos a ver una pequeña presentación que nos ayudará a tener más claro los conceptos de la cual habla la primera unidad de administración, formulación y evaluación de proyectos. Es importante señalar que gran objetivo que tenemos en esta primera unidad es aplicar los conceptos teóricos y los diferentes modelos para la evaluación tanto cualitativa y cuantitativa de proyectos y utilizar software especializado para los cálculos y luego aplicar en el análisis y evaluación de alternativas de inversión en situaciones de riesgo, incertidumbre e inflación. Bien, vamos a partir de hablar del ciclo de desarrollo de proyecto. Aquí tenemos tres etapas importantes en el desarrollo de proyecto. La primera etapa es esta que nos habla de la preinversión. La segunda etapa ya de la inversión que hacemos y la tercera sobre la operación de esa inversión que estamos haciendo. Como su nombre lo dice, preinversión, es decir, antes de hacer la inversión de nuestro capital, tenemos un documento base que nos ayuda a tomar la decisión si vamos a invertir o no vamos a invertir. Para esto, tenemos tres partes importantes de la preinversión, que es identificación de esa área de oportunidad, identificación de ese punto a invertir, identificación de ese negocio. Después hacemos una formulación de lo que debe ser el proyecto que nosotros estamos proponiendo o que queremos revisar si es factible o no es factible. Y después tenemos una evaluación. Estos tres puntos nos ayudan a tener nosotros un documento base que nos sirve para hacer esta inversión. Es importante señalar que muchos de los créditos, tanto bancarios como también de grandes obras públicas, siempre nos piden un estudio de preinversión, porque esto es el que nos va a decir o nos va a ayudar a tomar la decisión de si efectivamente el negocio al que vas a incursionar, pues vale la pena invertirle o prestarte, o vas a tener solvencia para poder pagar ese crédito. Lo que es la inversión ya se refiere específicamente sobre la obra física, que es la ejecución y el control de esa obra. Después tenemos ya la operación, que es cómo se está operando, cómo está trabajando, y posteriormente hacemos una evaluación ex post, que significa después de hacerlo, hay que hacer una evaluación para revisar si retroalimentamos esto o vamos por buen camino. A esto le llamamos unidad económica de producción. Esto sería entonces el ciclo de desarrollo del proyecto. Una vez teniendo la fase de preinversión, que ya lo señalamos en la lámina anterior, tenemos tenemos la etapa de formulación y la etapa de evaluación. En la etapa de formulación tenemos la identificación del problema, el estudio comercial, hacemos un estudio técnico, un estudio organizacional y legal y un estudio financiero. Es importante señalar que cada uno de los pasos son subsecuentes y que es importante que desde un inicio sean pasos muy bien firmes y bien establecidos y que la identificación del problema sea con todos los actores que deben de estar para poder hacer o intentar trabajar sobre algún problema o sobre algún proyecto. Cuando le hablamos aquí en la identificación de problema es decir, hay una oportunidad para poder producir más o hay una oportunidad para poder hablar de una inversión, de abrir un restaurante, de abrir un café, de abrir una panadería, de hacer una producción grande de pasteles, de panes con ciertas características. Y cada uno debe de llevar su estudio
que nos ayude a reconocer estas fases, esta fase de si le entro o no le entro, si es conveniente, si me ayuda esta inversión que puedo hacer. En la etapa de la evaluación, es importante señalar que hay 3 evaluaciones que podemos hacer. La evaluación social, el impacto social que tiene, la evaluación ambiental, es decir, este proyecto, qué impactos tendría, ocasionaría, y el otro es la evaluación económica y financiera. En la etapa de formulación nos vamos a centrar un poco. Esta etapa de formulación nos dice que es el nivel de detalle de los estudios y depende de la etapa en la cual se encuentra el proyecto y la calidad de la información con la que se cuente. Así los proyectos pueden ser estudiados a nivel de, y aquí vemos cómo va creciendo el proyecto. Inicia con un perfil o con una idea. Tenemos la idea de generar de generar un punto de venta de ciertos alimentos. Y después vemos la prefactibilidad, cómo va aumentando, cómo necesitamos más información y retroalimentar esta fase. Y después tendríamos la factibilidad, es decir, si se puede, es decir, no se puede, qué tan factible es, qué tan redituable es y en qué condiciones estamos para poderlo alcanzar ese proyecto que estamos formulando. Aquí esta gráfica es importante porque nos está señalando la relación que hay entre el costo y el nivel de estudio. Si tenemos aquí de manera en las X, que está aquí el tiempo, y la Y es el costo. Quiere decir que en la primera etapa es la idea y su costo es menor. Después tengo el perfil ya de todo el proyecto, dónde estaría ubicado, cuál sería cuál sería el perfil del consumidor o de los clientes, dónde están ubicados los proveedores, la maquinaria que necesito, el mobiliario, etcétera. Hago todo el estilo o imagen que debería de tener mi restaurante. Aumenta un poquito los costos. Después, el estudio de prefactibilidad me está pidiendo más información y estudios más a profundidad y sube su costo. Al final tenemos el estudio de factibilidad. Este estudio de factibilidad es importante porque me dice si sí puedo hacer las cosas, si sí puedo hacer la inversión y si es redituable la inversión. Estos estudios nos ayudan mucho para la situación cuando bajamos algún programa para público, para poder emprender un negocio o cuando nos acercamos a una institución financiera que nos puede dar recursos para financiarnos nuestro proyecto. En esta gráfica se muestra la relación de costos y certidumbre. En el punto de las X, que lo tenemos aquí, es el costo y la incertidumbre lo tenemos en las Y. La incertidumbre es medida del 0 al 100%. En la primera etapa de la idea, nuestro costo es menor. En perfil va aumentando, en prefactibilidad va aumentando y en factibilidad va aumentando. Pero hay una relación negativa que mientras va aumentando, va disminuyendo la incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos más información que se va generando en el perfil, en la prefactibilidad y en la factibilidad. Si yo llego con algunos inversionistas o socios que pueden ser parte de mi restaurante que quiero abrir en un punto en Chapultepec y Niños Héroes, lo que puedo decir es que de entrada la idea me está generando una incertidumbre, es decir, no sé si es factible, si no es factible, o si le puedo invertir o no le puedo invertir. Entonces, para convencer a estos socios, tendría yo que tener más información y darles más información hasta tener mi estudio de factibilidad que reduzca la incertidumbre como lo tenemos aquí. En el proceso de estudio de los proyectos tenemos que en la formulación
Se va a recopilar toda la información, tanto cualitativa como cuantitativa, a partir de los estudios técnicos, de mercado, organizacional, legal y financiero, que son los estudios que nosotros vimos, y tenemos que recabar información respecto a lo técnico, qué equipo de maquinaria voy a utilizar, si voy a tener también equipo de transporte o no lo voy a tener, los refrigeradores, etcétera, etcétera, todo lo que requiere para poder instalar yo mi restaurante. Después está el estudio de mercado. Si ese punto que está ahí es de alguna manera atractivo o tengo demanda para poder poner en ese punto nuestro restaurante. El legal, si tengo que darme de alta en Hacienda, si tengo que pedir la autorización al municipio para que me dé el permiso, cuáles son las autoridades que tienen que revisar, protección civil, etcétera. Y financiero, qué recursos necesito para poder llevar a cabo mi proyecto. En esta recopilación de información, nosotros tenemos que hacer una sistematización de la información. Esta sistematización se hace a través de algunos estados financieros y de flujo de caja, que me dice cuánto debo de tener en caja o en bancos, cuánto voy a pagar en sueldos, cuánto voy a pagar de materiales o materia prima, cuánto voy a pagar de renta, cuánto pago de luz, de gas, etcétera. Y al final, si mis ingresos son de tanto por ciento, cuánto sería mi utilidad o mi costo o en qué momento yo empiezo a recuperar mi inversión. Después tenemos la evaluación y vemos que hay 4 tipos de evaluaciones. Se hace una evaluación financiera, una evaluación económica, una evaluación social y una evaluación ambiental. Y ahorita vamos viendo cada una de ellas. El horizonte de evaluación de proyectos, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al periodo de evaluación. Y este es el tiempo hipotético para el cual se realiza el análisis comercial, técnico, organizacional, legal, financiero, y se hace la evaluación financiera socioeconómica y ambiental del proyecto, con el fin de definir las bondades de invertir o no en una determinada iniciativa que vamos a hacer. Es decir, el horizonte es desde la primer parte donde inicia mi idea hasta donde yo tengo ya la factibilidad y la evaluación también de esa iniciativa. Bien, en el estudio de mercado es un componente determinante en el estudio de los proyectos, ya que a través de él se estima la demanda del producto, la cual influirá directamente en los futuros ingresos del proyecto. De igual manera, también permite estimar las inversiones y costos asociados a la comercialización del proyecto. Esto es importante señalar que no debo de quedarme únicamente con el estudio de mercado y conocer que hay cierta demanda de algún producto, de algún servicio, algo que yo pueda ofrecer. Además, tengo que conocer también la capacidad que yo tenga para poder sostener. Por ejemplo, en México, según estudios del INEGI, nos dice que el promedio de vida de un micronegocio es de 2 años. Entonces, quiere decir que ven un nicho de oportunidad de mercado para poder entrar, hacen una iniciativa, pero no se hacen todos los estudios para que nos vaya ayudando, organizando, planeando nuestro negocio y que pueda subsistir por un periodo mayor. La etapa del estudio técnico es importante reconocer toda la cadena que tenemos de valor que le damos a un producto o a algún servicio. Este es el ejemplo de un bien o un servicio y aquí estamos revisando, por ejemplo, desde la extracción de la materia prima. Esto lleva un tiempo y lleva un costo. El transporte hacia el lugar donde están los patios o donde los almacenamos. Esto hay un desterronación que lo manda a este lugar que es la arcilla. Hay una banda transportadora que lo lleva a los molinos. De los molinos
o se lleva al tamiz, la molienda ya procesado por los molinos, se lleva a un tamiz, hay un amasado, se pone agua en este momento, en este proceso. Esta máquina se llama maxaladora, que lo lleva a una que es extrusora, que es el moldeado. Después aquí ya se generan las tejas, ladrillos o tubos que estamos construyendo. Hay un secado horizontal. Y bueno, tenemos hasta el final de este proceso el almacenamiento y despacho. Esta es únicamente la parte de la producción, pero además también debemos de considerar que hay un costo. Si lo tenemos aquí es quién lo va a quién lo va a administrar, quién lo va a vender, si lo vamos a transportar nosotros, si es el cliente o el costo del cliente, etcétera. Entonces, es importante que en este análisis técnico tengamos identificada muy bien qué tipo de maquinaria necesitamos. Además, qué características debe de tener, si hay proveedores suficientes, si se vende aquí o hay que importarla, etcétera, etcétera. Todo el análisis técnico de toda la maquinaria que vamos a utilizar para un proceso, que en el caso, por ejemplo, de nuestro restaurante, podríamos hablar de hornos, podríamos hablar de planchas, podríamos hablar de algunos otros herramientas o maquinaria que nos puede ser útiles. Después está en la etapa de formulación el estudio organizacional. Esto es muy importante porque esta es la maquinaria y es nuestro capital que tenemos para nuestro capital humano para poder hacer que marche nuestro vehículo. Si se fijan en la primera etapa, que es el técnico, es como tener nosotros el vehículo, pero en el estudio organizacional es quién va a manejar el vehículo, cuál es la ruta en la que vamos a ir, la velocidad, cómo revisar los niveles que debe de tener, qué es lo que necesita, etcétera, ¿no? En esta formulación de estudio organizacional, habla de todo el proceso administrativo. Y cuando hablamos del proceso administrativo, pues estamos hablando de 4 dimensiones importantes. Planeación, que esta es la primera etapa de la función administrativa. Hay que definir objetivos y se decide sobre los recursos y tareas necesarias. También se incluye la solución de problemas y la toma de decisiones. Aquí lo planeamos. Después de que ya planeamos estos objetivos, vamos a la organización, que es el siguiente paso, donde buscamos las medidas y recursos necesarios que permite llevar la planeación. Es decir, vamos a ejecutar vamos a llegar a estos objetivos, nos vamos a organizar para que el proceso nos permita hacer una asignación en los recursos y en el equipo de trabajo para poder llegar a esos objetivos. Es decir, cuando hablamos de organización, pues es ese proceso de comprometer a las personas en un trabajo, en un conjunto, para conseguir objetivos comunes. Y aquí es importante establecer la austeridad. Es decir, que no derrochemos el recurso, sino que hagamos de alguna manera consciente también del recurso que necesitamos, pero también no abusar de ese recurso, porque entonces estamos generando grandes estructuras organizacionales. El otro proceso es el de la dirección. En la dirección, el proceso de influir y orientar las actividades. Tenemos que dirigir, ya tenemos nuestros objetivos planeados, ya tenemos el equipo o la organización, pero necesitamos un líder que sea además el que esté revisando, el que esté guiando, el que esté orientando que esta organización efectivamente está apuntalando o está llegando a esos objetivos. Y por último, tenemos el control. Este control es una parte importante porque nos permite hacer una retroalimentación en este proceso. Aquí evalúo el desempeño de la organizacional. Aquí también me permite autoanalizarme y evaluarme si mis objetivos los puedo subir más, si son alcanzables, si tengo que redefinirlos, si tengo que orientarlos, porque aquí los resultados
me empiezo a monitorear y a evaluar este trabajo que se está haciendo desde planeación, organización y dirección. La otra etapa de la formulación es el estudio legal. El estudio legal debe incluir un análisis concienzudo de las disposiciones legales que están relacionadas con el proyecto. Aunque dichas regulaciones no respondan a decisiones propias, influyen en forma indirecta en la organización y los procedimientos administrativos. Es decir, nosotros necesitamos conocer que existen leyes. Para empezar, México nos permite trabajar en una actividad siempre y cuando sea ilícita y además estemos apegados a las normas y regulaciones de esa actividad. Entonces, hay regulaciones legales que nos dicen para poder contratar gente, tú tienes que guiar por la Ley Federal del Trabajo o la Ley del Trabajo, en la cual estipula los derechos de mis trabajadores. Entonces, el tratamiento que yo le doy a mis trabajadores tiene que estar apegado a esa reglamentación. También, al momento de generar riqueza en México, soy sujeto a pagar impuestos porque estoy generando esas riquezas en México y tengo que apegarme a las leyes fiscales. ¿Cuánto se paga de impuesto? ¿Qué estrategia fiscal puedo generar? La actividad que estoy generando yo tiene una tasa determinada de impuestos, a qué soy acreedora, cada cuándo tengo que hacer mis pagos. Y las leyes, si por ejemplo hago importaciones o exportaciones, pues también estaré sujeta a otro tipo de leyes que están alrededor de la actividad que yo estoy generando. Y bueno, tenemos el estudio financiero. Los objetivos del estudio financiero son los de sistematizar la información monetaria que arrojan los demás estudios. En esta parte se elaboran los cuadros analíticos y los antecedentes para la evaluación económica del proyecto. Además de esa sistematización, en este estudio debe determinarse la tasa de retorno del proyecto, es decir, a cuánto tiempo comienzo yo a recibir esa ganancia o el costo de mi proyecto o de inversión ya es de regreso. Eso se mide a través de la tasa de retorno del proyecto. Cuantificar también lo que debe invertirse en capital de trabajo. Calcular el valor de desecho del proyecto. Es decir, cuánto sería el costo que podría tener si este proyecto aborta o tengo que dejarlo. Una vez teniendo ya estos estudios, entramos entonces a la etapa de la evaluación. Es importante evaluarnos para saber cómo estamos en el proyecto. Vamos por buen camino, tenemos buenos indicadores, vamos a alcanzar la meta. Esta etapa consiste en determinar mediante la aplicación de técnicas cuantitativas y también cualitativas la conveniencia o no de asignar recursos a una iniciativa de inversión. Y se trata de un proceso encaminado a garantizar la asignación óptima de recursos dispuesta al logro de objetivos fijados. Este sí es importante señalar que va de la mano la inversión, el costo con el beneficio que debo de tener. En esta etapa de evaluación mencionamos que había varias evaluaciones y una era de tipo económica. Determina el impacto que un proyecto tiene para la comunidad de un país o incluso para el país mismo. Tanto la evaluación económica como la privada usa criterios similares para estudiar la viabilidad de un proyecto. Estas pues difieren en la valoración de los costos y beneficios que se asocian a estos proyectos. La otra es la evaluación social. En esta evaluación social nos va a ayudar a determinar el impacto que el proyecto tendrá sobre la sociedad. Utiliza una metodología igual a la evaluación económica, pero aplica otros principios o criterios, que es criterio de equidad, criterio de inclusión, criterio de solidaridad. Es decir, es el impacto, la evaluación que tiene socialmente en su entorno y que esto pues depende mucho del tamaño de la inversión que estamos haciendo.
Ahora, esta etapa es la etapa de la evaluación ambiental. Esta es una parte importante porque además también estaremos obligados a respetar las normas ambientales que se establecen aquí en México. Aquí va a evaluar el impacto del proyecto que puede tener en el medio ambiente. Y los impactos pueden ser negativos como contaminación del aire, contaminación de fuentes de agua, ruido, destrucción del paisaje, y debe formular acciones paliativas, es decir, para minimizar esos impactos, ¿qué podemos hacer? Se reconoce de aquí, este es un punto donde partimos de una premisa donde toda actividad humana tiene un impacto ambiental. Por lo tanto, una actividad económica también tiene un impacto ambiental. Lo que es importante es determinar primeramente cuál es el impacto que tiene esta actividad en el medio ambiente y qué acciones vamos a tomar para mitigar o bajar ese impacto, como reciclar, como quizás utilizar medios alternos tecnológicos de energía renovable, tener otro tipo de tecnología que nos ayude a eficientar y también al uso de la energía que podamos hacer. Incluso, por ejemplo, también captación de agua que podamos tener para el reuso de esta agua, en qué condiciones, etcétera. Esto, esto que estuvimos hablando, se trata de hablar sobre todo el proceso y todo el bosque de lo que son los proyectos de inversión, en el cual espero les haya quedado claro para la primera unidad. Muchas gracias.